Les bendigo en el nombre de Jesucristo. El título de la palabra que Dios, por su gracia, nos regala hoy y que Él está cumpliendo y va a cumplir en nuestras vidas, tiene como título Las respuestas que hemos recibido y las que vamos a recibir desde el lugar más difícil. Y la verdad, que es verdad, podemos estar aquí, ¿verdad? En el lugar más difícil. Pero como por gracia de Dios somos sus hijos, como por su gracia nos aferramos a su pacto de solo Cristo, y es por su gracia que entregamos y devocionamos todo lo que tenemos para Él, aunque sea el lugar más difícil, Dios tiene ya respuestas. Ya nos ha dado respuestas con eso. Respuestas que ya están ahí, que estamos experimentando y que van a surgir. Esa es la bendición para los hijos de Dios. Por eso, muchos hijos de Dios, en medio de esa situación difícil, y realmente hay situaciones difíciles, la Biblia no dice que no vaya a haber situaciones difíciles. Estaba con hermanos y me compartían la dificultad que hay por el tema del coronavirus, ¿verdad? Eso a un empresario, y aquí hay empresarios, les afecta de manera real en su economía. No es cualquier cosa. Luego comentando con otros hermanos dificultades grandes en su familia. Situaciones difíciles de verdad. Pero si estamos de verdad aferrados al pacto de Cristo, si estamos entendiendo que nuestra vida es para ser testigos, vamos a ver que ese tiempo, ese momento de verdad está lleno de respuestas para nosotros. Pero si no estamos de verdad cerrándonos al pacto, en ese lugar difícil, ¿qué ocurre? Pues que empezamos a quejarnos, ¿verdad? Porque vemos las cosas a un nivel humano. Es algo razonable lo que estamos diciendo. Pero en ese nivel es cuando Satanás nos engaña. ¿Por qué? Porque la queja, la duda, simplemente es que no estamos creyendo a Dios. Y eso es algo muy importante, es incredulidad. Por eso empezamos a confesar quejas. Y la palabra que sale de nuestra boca es súper importante, ¿verdad? Se graba en nuestros cerebros. Si una persona está siempre quejándose, esa persona al final se pondrá enferma, 100%. Y también la palabra dice que se grababa cuando un hijo de Dios dice unas palabras, eso se graba hasta en el reino de los cielos. Por eso es muy importante que viendo las situaciones, de verdad estemos aferrándonos al pacto y viendo esa situación como un lugar de respuestas que ya hemos recibido, que estamos experimentando y que vamos a experimentar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando fuertemente esta palabra tan preciosa. Dice, el pastor Río contaba, ¿no?, que cuando era niño, pues allí en la iglesia de su barrio, que no era un barrio pues de mucho nivel, ¿no?, pero allí, en esa iglesia tan preciosa, dice que la gente, los mayores, los creyentes, casi siempre hablaban de lo mismo, ¿no? Estaban quejándose por la economía, ¿no? Pero el pastor Ryu, por gracia de Dios, pudo romper ese molde, ¿no? Él no estaba confesando eso. Él se dio cuenta que ese molde no era el molde del Evangelio. Y empezó a confesar, yo soy un hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios, mi Padre es el dueño de el oro y la plata. Si yo me estoy aferrando al pacto y estoy dando mi vida para cumplir el deseo de Dios, no me va a faltar nada, ¿verdad? Y vemos que también la gente, y eso es verdad, ¿no? A mí me ha pasado, pensábamos que el evangelismo era muy difícil, ¿verdad? Pero no estábamos entendiendo. ¿Por qué? Porque el evangelismo
lo hace Dios. El Señor es el que hace la obra. Y es más, el Señor resucitado es el último, la gran comisión que nos da, ¿verdad? Id y haced discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir eso? Que eso ya lo tiene Dios todo preparado para nosotros. Por eso, realmente, si estamos tomando ese pacto y estamos enfocando nuestra vida para el evangelismo, aunque sea un poquito, vamos a ver cómo realmente la palabra se cumple. Dios hace el evangelismo a través de nuestras vidas. Por eso, en este año, estamos dando esa dirección, ¿no? Dios a través de la palabra, que podamos hacer una lista, ¿verdad?, de creyentes, hasta 300. Gente que son no creyentes, perdón, para que a través de nuestra oración puedan estar conociendo a Cristo. Entonces, es una bendición. Yo he estado orando por una persona y justamente esta semana, allí en la zona de Sontan, he podido hablar con esa persona, le he llevado un material, he podido incluso orar con esa persona. Entonces, esa oración, aunque parece que es algo muy pequeño, eso tiene gran poder. ¿Por qué? Porque está dentro del pacto absoluto de Dios, del deseo de Dios. Porque el Señor quiere que la gente esté conociendo a Jesucristo. Por eso es una bendición. Yo estaba súper agradecido, ¿no? Viendo como orando por esa persona, de verdad, la autoridad, el respaldo que Dios nos da a sus hijos. Cómo Él hace la obra cuando nos enfocamos a su plan y su deseo. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando de esas respuestas. Y también el pastor Ryu, al empezar a hacer el movimiento del evangelismo, Dios empezó a abrir un montón de puertas, ¿verdad? La gente venía de toda Corea. Pero ¿qué ocurrió? De las iglesias vecinas, pues en vez de estar contentos, pues desgraciadamente había hermanos que se sentían mal, ¿no? Porque su iglesia no funcionaba muy bien. Entonces empezaron a oponerse, ¿no? Con mentiras. Pero el pastor Ryu no intentó vindicarse, no intentó defenderse, ¿no? Él estaba haciendo lo correcto, estaba sufriendo persecución por hacer algo que era lo correcto, no había hecho nada malo, ¿verdad? Por eso él, incluso en esa situación, pudo estar firme. Y nosotros, aunque estemos en el momento más difícil, tenemos que estar firmes. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos que ver que esa situación que nos ha sobrevenido, sin haber hecho nada malo, a los que estamos aferrados al pacto, enfocados al plan de Dios, todo lo que nos ocurre está dentro del plan absoluto de Dios. Y el pastor Ryu pudo ver eso. Le estaban oponiendo. Pero vemos en la Biblia que siempre que alguien predica correctamente el Evangelio, se levanta ese movimiento del evangelismo, vemos que siempre hay oposición, ¿verdad? Y además siempre de los religiosos. Es algo bíblico. Por eso él no se movió. Aunque humanamente era difícil, él sabía que estaba dentro del plan absoluto de Dios. Y tiene su sentido, ¿verdad? Porque si de repente se empezara a levantar en un movimiento del evangelismo y todo fuera fácil, pues enseguida, en vez de aferrarse solo al pacto, es fácil que se empezaran a aferrar a otras cosas, ¿verdad? Porque sería demasiado fácil. Y el mayor peligro para los creyentes es cuando realmente parece que todo nos va bien, ¿verdad? Eso le pasó al rey David. Por eso Dios, dentro de su plan absoluto, Él tiene todo perfecto. Y cuando estamos compartiendo el Evangelio, todo lo que nos ocurre realmente está dentro del plan absoluto de Dios. Y esto es lo que entendió José. José estaba en ese momento difícil, no había hecho nada con esa señora, nada. Él salió corriendo, pero lo metieron en la cárcel. Y lo más curioso de todo es que este José no fuera a protestar, no intentara defenderse. Su marido Potifar sabría muy bien qué tipo de mujer tenía, no era la primera vez. Pero José no dice en la palabra que él intentara soltarse de esa situación, escaparse de esa situación. ¿Por qué? De verdad José, él sabía que estaba dentro del plan absoluto de Dios, que Dios tenía un plan por el cual él tenía que ir a la prisión. Y si usted está en ese tipo de situación, que no tema, que no temamos, de verdad, está dentro del plan absoluto de Dios.
Les contaba de una hermana. Esta hermana llevaba tiempo sin venir a la iglesia y tenía muchas dificultades, trabajaba en un restaurante y la verdad que su situación con su jefe, sus compañeros, era difícil. Pero Dios puso en mi corazón poder ir para compartir el Evangelio. Y empecé a ir y allí mismo el jefe nos daba permiso, en el mismo restaurante compartíamos la palabra. Entonces, al recibir fuerza, gracia a través de la palabra, esa hermana empezó a recuperar el culto. Y ahí Dios le empezó a dar gracia. Y a través de la palabra, ella entendió que esa situación tan difícil realmente estaba dentro del plan absoluto de Dios. Había un plan ahí. Y se dio cuenta de verdad que Dios tenía todo preparado. Tenía todo preparado. ¿Qué es lo que tenía preparado? Esas personas que le molestaban, es normal que les molestaran. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo en su corazón. Entonces, si esa hermana, si esa hija de Dios estaba ahí, era porque Dios tenía un plan. Y allí tenía todo preparado para ella. Por eso cuando ella lo entendió, al recibir la fuerza, la gracia a través de la palabra, su estado espiritual cambió y ya empezó a mirar con unos ojos distintos. Entendió de verdad que había un plan, que Dios tenía todo preparado y que ese campo, ese lugar, que era un sitio que no le gustaba, pero era el campo que Dios le había dado. Ese restaurante es el campo que Dios le había dado. Y nuestras dificultades también son el plan absoluto de Dios. Y en ellas Dios tiene todo preparado. Y ese lugar de dificultad, sea mi familia, mi trabajo, es el campo que Dios nos ha dado. Esta hermana empezó a orar y con la autoridad como hija de Dios empezó a bendecir ese lugar, esas personas y atar el poder de Satanás. Y tenemos el respaldo del trono celestial. Es algo real. Por eso ella, al empezar a orar, al entender el plan, vio que de verdad estaba todo preparado. Esas personas un día querían escuchar el Evangelio. Y les pude compartir el Evangelio y Dios obró y pudo recibir la bendición. Y ya cambió totalmente. Por eso que no seamos engañados, sino que nos aferremos fuertemente al pacto. Porque Dios tiene el control, es soberano. Y todo lo que nos ocurre es el plan absoluto de Dios. En ese plan tiene todo preparado. Y ese lugar es el campo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que a través del Evangelio esas personas sean transformadas. Para que a través del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, esas situaciones sean cambiadas, esas vidas salvadas, esas familias restauradas. Ese es el poder de Jesucristo. Amén. Por eso, en Hechos 16 hay algo muy interesante. Y es cuando Pablo y Silas estaban allí en la región de Filipo, en Macedonia. Y vemos que había una mujer con un espíritu de adivinanza, ¿no?, que iba detrás de ellos. Y al final Pablo, en el nombre de Jesucristo, hizo que el espíritu se fuera, ¿no? Y de repente los metieron en la cárcel. Y hay algo muy interesante. Pablo no dice tampoco intentó soltarse. Y eso que él tenía la ciudadanía romana. Él tenía derecho, como ciudadano romano, a que antes de que lo metieran en la cárcel, tenía derecho a un juicio justo. Porque esa ciudadanía era muy importante. Pero él se cayó. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no utilizó ese derecho? Hubiera evitado ir a la cárcel. No había ninguna ley, digo yo, ¿no?, que decía prohibido exorcizar demonios. No había una ley así, ¿verdad? Era totalmente injusto, era algo injusto totalmente, ¿no? Pero lo meten en la cárcel, pero no entiendo cómo Pablo, siendo ciudadano romano, va tranquilamente a la cárcel. Y no lo meten en cualquier cárcel, ¿verdad? No eran como las cárceles de ahora. Lo meten en un sitio subterráneo, dicen el sitio más profundo. En esa época le ponían cepos, no podían ni tumbarse, estaban todo el día doblados. En un sitio oscuro, sin luz. Y allí, como sabemos, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Alabando, orando. Entonces, ¿por qué Pablo no intentó evitar esa situación? Porque él
al aferrarse al pacto, al estar dentro del itinerario del pacto, él entendió que ahí Dios tenía un plan. Él se dio cuenta que había un plan. Por eso él no hizo ningún humanismo, ¿verdad? Y no hay que escaparse de las situaciones que no nos gustan, ¿verdad? Fíjense, Jacob salió huyendo porque su hermano Esaú lo quería matar. Pero no solucionó nada, ¿verdad? Cuando regresó, en vez de un problema tenía 400, porque había 400 soldados que lo querían matar. Por eso hay que ver el plan absoluto de Dios. Y Pablo estaba tranquilo. Nosotros en la cárcel, injustamente metidos, ¿qué hubiéramos hecho? Bueno, yo por lo menos quejarme, ¿no? Intentar salir, ¿no? Pero Pablo y Silas dice que estaban alabando a Dios, orando, disfrutando, porque él sabía que había un plan, sabía que estaba todo preparado. Y de repente, un terremoto, se sueltan y se abren las puertas, pero no escapan. ¿Por qué se quedan quietos ahí? Se podían haber escapado, ¿verdad? Porque sabían de verdad que había un plan, que estaba todo preparado, que ese era el campo que Dios les había enviado. Y de verdad estaba todo preparado porque el carcelero, que se iba a matar, porque en ese tiempo si se le escapaba algún preso, mataban al carcelero, él ya se quería matar. Pero Pablo lo paró, alto, que estamos aquí. Y dice que cayó de rodillas ahí, ya estaba, ¡pum!, todo preparado. Y aceptó a Jesucristo, pero no solo eso. Dice en Hechos 16:31, que si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa seréis salvos. Y los llevó a su casa, y su casa recibió el Evangelio. Entonces Pablo lo pudo entender muy bien. Ese era el plan de Dios, por eso él no intentó librarse, estaba todo preparado, y era el campo donde a través del Evangelio el reino de Dios se estableció. Y eso es lo que tenemos que estar tomando, en el lugar más difícil. De verdad, ahí hay respuestas que ya hemos recibido y respuestas que estamos recibiendo y respuestas que vamos a recibir. Está todo ahí, porque si estamos dentro del pacto de Cristo, si estamos enfocados al deseo de Dios, que es la evangelización del mundo, vamos a experimentar las mismas respuestas que José o que Pablo, como hemos dicho. Y veremos cómo realmente Dios obra a través de la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Es un pacto eterno que Dios nos da. Por eso José, él se aferraba fuertemente a la palabra. ¿A qué pacto se aferró José? Ese sueño, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas, todos iban a postrar delante de él. Y nosotros tenemos la misma bendición que José. A través de nosotros el Señor ha prometido que va a hacer la evangelización del mundo. Por eso tenemos que tomar la palabra y vamos a ver cómo la palabra obra. Por eso, el ir a la cárcel era porque allí estaban los políticos. Él, en el tiempo que estuvo con Potifar, ahí aprendió la administración, la gestión. Pero cuando entró en esa cárcel, que era una cárcel de los funcionarios, ahí aprendió la política. Todo eso era para que él se preparara para llegar a ser gobernador, como Dios le había dicho. Entonces, al tener la palabra bien tomada, lo veía de manera distinta. Podía entender el plan de Dios. Por eso José, en ese tiempo difícil, él podía disfrutar. ¿Por qué? Porque se aferró fuertemente a la palabra. ¿Y qué más? Pudo ver las obras del evangelismo. Cuando estaba en casa de Potifar, Dios lo levantó como administrador de toda la casa. Injustamente lo meten en la cárcel, pero ahí también lo ponen de administrador de toda la cárcel. ¿Qué es eso? El evangelismo. Y no veo un versículo, de verdad, un versículo ahí donde diga que José estaba predicándoles el evangelio, dándoles folletos. No, no lo veo. Él era un testigo. Y Dios nos ha llamado como testigos. Por eso que de verdad estemos cada día aferrándonos al pacto de Cristo, que es solucionador de todas las cosas. Dios nos ha dado el pacto también del reino de Dios. Cuando un hijo de Dios se aferra al pacto de Cristo y ora, en el lugar donde está, el reino de Dios se establece. Y también el pacto de ser testigos. Dios nos da el poder, ha prometido el poder. ¿Para qué? Para ser
testigos. Y Dios nos va a levantar. Y vemos cómo se cumplió. En esa cárcel, Dios lo levantó como un testigo. Y pudo dar respuesta a todos. Si él hubiera estado quejándose, cuando uno se queja, ahí Satanás nos engaña. Uno empieza a mirarse su ombligo, ¿verdad? Es que yo. Ahí no puedes fijarte en los demás. Y hay gente a tu alrededor que está sufriendo, gente que está esperando. Pero por estar mirándonos a nosotros mismos, por no tener fuerza espiritual, no lo vemos, ¿verdad? Dice que José, allí en esa celda, se dio cuenta que el copero y el panadero estaban tristes. Una persona que está quejándose no se fija en los demás. No le da tiempo, está mirándose a él. No se da cuenta de la necesidad de los que están alrededor. Pero cuando uno está lleno, sí que se fija, está preocupándose de otros. Y esa era la vida de José. Por eso vemos cómo al tomar la palabra, al orar, en el lugar donde estaba, se levantaban las obras del evangelismo. Y esas son las respuestas que Dios tiene preparadas para nuestra vida. ¿Y qué más? No solo el evangelismo en el lugar donde estamos, sino también las misiones. Cuando llegó el horario de Dios, dice la palabra, apresuradamente salió José. Pasaron 2 años, porque el copero no es que se olvidó, es que Dios en su gracia hizo que no se acordara hasta después de 2 años, porque cuando pasaron 2 años es cuando José tenía la edad, los 30 años, para poder ser un oficial allí en el palacio. Por eso Dios tiene todo preparado. Y en ese tiempo, apresuradamente, se arregla, se afeita, se viste y se planta delante del faraón. Y allí José, que es un testigo, dice, yo no puedo interpretar tu sueño, pero el Dios Todopoderoso que está conmigo, Él me va a dar la interpretación y le da la gloria a Dios. Ahí habla de una vida de verdad escondida en Cristo. Una vida como Pablo, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una persona que está aferrándose a la palabra, que ora por el evangelismo y que Dios lo levanta como testigo. Este faraón se quedó impresionado grandemente. No había visto a nadie tan lleno del Espíritu de Dios. Por eso en ese momento lo pone como administrador, como gobernador de todo Egipto. ¿Y qué significa eso? Las misiones, la evangelización del mundo. Cuando llegó el tiempo de hambruna, Egipto era el único país que tenía grano, el único. Venían de todas las naciones a comprar un poco de grano. Y el que lo vendía era José. El que daba el pan de vida, que es Cristo, la respuesta que es Jesucristo, era José. Predicó no solo en Egipto, sino en todas las naciones. Y ese es el pacto que Dios nos da. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No importa que sea el lugar más difícil. Si nos llenamos de Cristo, disfrutamos de que Él está con nosotros, vamos a ver con otros ojos, con los ojos correctos. Uy, mi país no es... Hay problemas, pero no es el político. No es que sean de esta ideología o de la otra. No es eso. Es que Satanás está orando por la idolatría. Y la respuesta no es que ahora vaya otro presidente. No, la respuesta es que la Iglesia predique el Evangelio de Jesucristo. Que se levanten los discípulos. Que se levante el movimiento de evangelismo bíblico. En ese momento vamos a ver las obras de Dios. Y esos son los ojos que tenía José. Los hermanos, ¿qué ojos tenían? Uy, este José, mi papá lo quiere más que a mí, yo quiero también tener esa posición y quiero que me den ese vestido. Fracasaron totalmente. Pero nosotros, por gracia de Dios, somos como José. Por eso si tengo el pacto seguro, puedo aceptar a todo tipo de personas. Puedo ceder todo, porque yo sé que Dios es soberano. Yo sé que estoy en el plan de Dios. No es porque yo haga las trampas mejor que otros, no es eso. Dios hace la obra, Él es soberano. Por eso no hace falta pelear, no hace falta vindicarse. Hay que de verdad simplemente, como José, aferrarse al pacto. Disfrutar cada día que Cristo está conmigo y entregar nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que somos, para ser testigo de Jesucristo. Y van a venir 4 respuestas más. Podremos ver
lo que nadie puede ver. Podremos ir por el camino que nadie más puede ir. Entraremos en un horario que nadie más puede entrar. Y estaremos en el lugar donde nadie más puede estar. Y ese es José. Él hizo lo que nadie más podía hacer. En todo Egipto no había otra persona que pudiera hacer eso. Fue por ese camino, ese itinerario del pacto que ningún otro podía ir. Porque solo él se aferró al pacto y entró en el plan absoluto de Dios. Entró en ese horario de Dios. Que nadie más podía entrar, porque él era el que estaba disfrutando de Cristo y viendo cómo Dios, que es soberano, tiene el tiempo para cada cosa, recibiendo la guía del Espíritu Santo. Y él fue al lugar que nadie más podía ir, a ese lugar alto para ser testigo, porque eso solo Dios lo pudo hacer. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra tan preciosa que Dios va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque a través de Cristo tú has solucionado todo para nosotros. Señor, que en medio de las dificultades que no seamos engañados, que nos aferremos fuertemente al pacto, porque tú tienes un plan absoluto, porque tú tienes todo preparado para nosotros. Y ese campo es el campo que tú tienes para que tu reino se establezca a través de nuestras vidas. Señor, gracias porque tú vas a obrar grandemente. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.